Un profesor es, ante todo, una persona que sabe algo y cuya función consiste en transmitir ese saber a otros. Según Maurice Tardif, se puede definir el saber docente como un saber plural formado por un conjunto de saberes procedentes de la formación profesional, disciplinarios, curriculares y experienciales. Los primeros conocimientos de los que se llena el profesor son los teóricos. Todo lo que aprende en su institución, el desarrollo profesional, disciplinario y curricular. Se tiene que tener dominio teórico, tener fundamentos de dónde partimos para enseñar. Tener el dominio considerable de cada asignatura es muy importante, pues si no conocemos lo que impartiremos, ¿cómo lo vamos a enseñar a otros? Dominar una asignatura no lo es todo en la práctica docente. Es fundamental, pero por más que sepas español, matemáticas, ciencias naturales, etc., si no sabes crear un ambiente de aprendizaje favorable para tus alumnos, no podrás tener éxito en tu práctica. Es por eso que el docente debe de tener un saber importantísimo que es el saber experiencial. La práctica hace al maestro, y por algo lo dice, porque es mediante la experiencia en donde podemos adquirir un aprendizaje sumamente grande. ¿Y por qué? Porque la enseñanza se desenvuelve en un contexto de múltiples interacciones que representan condicionantes diversas para la actuación del profesor. Hay 3 objetos de los saberes experienciales del docente, y el primero son las relaciones e interacciones que establecen y desarrollan con los demás agentes en el campo de su práctica. Con el más importante con el que interactúa durante su práctica es con el alumno mismo. Es en el alumno en el que nos debemos centrar para realizar nuestra planeación o todo el ambiente de aprendizaje en sí. Tenemos que saber identificar la forma y el ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos, así como también sus gustos, sus habilidades y sus destrezas. Y así realizar los ajustes o las adecuaciones necesarias para que les llegue a ellos el plan y programas de estudio de tal manera que lo puedan aprender. Es un trabajo un poco difícil. A veces presentamos fracasos y en otras éxito, pero siempre adquirimos experiencia y aprendizaje de ello. Otros 2 objetos de los saberes experienciales del docente son las diversas obligaciones y normas a las que se debe someter en su trabajo y a la institución en cuanto a un medio organizado. Como en cualquier trabajo, el docente también debe acatarse a obligaciones o normas impuestas por sus autoridades. Asimismo, también participar de las actividades que realice la institución. Todos estos objetos se encuentran dentro de la práctica docente. La práctica puede considerarse como un proceso de aprendizaje a través del cual se reconstruye su formación adaptándola a la profesión. Reflexionar y analizar durante la práctica nos ayuda a recuperar los diversos saberes de la experiencia, basada en un diálogo con lo real, la reflexión en la acción y sobre la acción. Una parte importante de la reflexión en la acción permite simplemente decidir si tenemos que actuar inmediatamente o si podemos darnos algo de tiempo para reflexionarlo. Reflexionar sobre tus acciones como maestro durante la práctica o de las acciones de tus alumnos o en sí de todo lo que acontece en el salón de clases te ayuda a estar mejorando constantemente y así poder dar una mejor enseñanza cada vez mejor. Algunos ejemplos de todo lo mencionado anteriormente fue que antes de ir a mi primera jornada de práctica tuve 2 periodos de observaciones para ir a analizar cómo era mi grupo, cómo es que aprendían mejor y qué más les llamaba la atención. Me pude percatar que son niños muy visuales
y que aprenden mucho mediante dinámicas y juegos. También les encanta y disfrutan mucho del trabajo en equipo. Por eso llevé mucho material atractivo visualmente para ellos. Y como sé que les encanta el juego, usé una dinámica con el juego de Headbands para que aprendieran a describir las cosas. 3. Ok, ya, es de color rojo. Otra estrategia que usé fue que al contarles el cuento usé un mini teatro con imágenes y así poder fomentar su imaginación. En el momento de la práctica, en cierto momento de enseñarles los signos de interrogación y admiración, noté que lo tenían dominado en su mayoría, así que decidí enfocarme a solamente implementar más actividades que en el tiempo que le dedicaba a explicar qué son como conceptos. En ese momento que reflexionas y accionas en el momento, te estás dando cuenta que estás aplicando un punto sobre la reflexión en la acción. Y es una manera de cómo implementar un saber docente.